Alejandra Olcese, periodista de Economía del Mundo. Alejandra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Bueno, hoy nos vamos a fijar en primer lugar, siempre en Estados Unidos hemos hablado de ese problema de las vacantes, de ese gran fenómeno que estaba ocurriendo allí, de que la gente pues se iba de sus trabajos y prefería no trabajar antes que trabajar en un trabajo más precario. Pero en España es verdad que hemos hablado poco de esto, ¿no? A pesar de eso, hay vacantes y sobre todo en un sector muy concreto. Y es curiosa también la manera en la que las empresas intentan incentivar que deje de haber tantas vacantes, a través de bonos incluso a sus empleados o a través incluso de dejar mesas vacías porque no tienen trabajadores suficientes, en los restaurantes me refiero. Sí, así es. Vemos que en España hay un dilema sobre si hay un problema de vacantes o no, porque tenemos por un lado los datos oficiales del INE, que aunque no son muy rigurosos, digamos, o no tanto como los que podemos encontrar en la encuesta de población activa, no son tan exhaustivos, no parecen apuntar a que hay un problema de vacantes. El gobierno también lo niega, dice que en España no hay ningún tipo de problema de vacantes, pero luego tenemos a las empresas que nos dicen que sí lo tienen y que lo vemos en el día a día. De hecho, ahora en estos meses de mayo y lo vamos a ver también en junio, pues este problema se agrava, sobre todo en ese sector de la hostelería, porque llega la temporada alta de turismo. En verano es cuando España recibe a millones de extranjeros que vienen de viaje a nuestro país, y ahí vemos cómo hay muchos territorios, especialmente costeros o archipiélagos, que tienen dificultades para cubrir vacantes. Y como comentabas, pues en algunos hoteles ya incluso se está premiando a los trabajadores dándoles un bonus de 500 euros si consiguen traer a alguien que quiera trabajar en la empresa, que es algo que no habíamos visto nunca. O hay empresas de restauración que, aunque tienen mesas libres, cuando les llaman para hacer reservas, pues no dicen que no, dejan esas mesas vacías porque no tienen camareros suficientes para atender la sala, ¿no? Entonces, bueno, es un problema que está ahí y que se ve, por más que las cifras no parezca que en las cifras aflore, y en algunos territorios, como te comentaba, es especialmente grave. Pues, por ejemplo, tenemos el caso paradigmático de Canarias, un archipiélago al que vienen muchísimos turistas y en el que además hay dificultades para encontrar trabajadores por la propia circunstancia del archipiélago. No es fácil que los trabajadores que están disponibles en una isla puedan ir a otra a trabajar. Además hay un problema también de vivienda, no hay vivienda disponible suficiente, con lo cual incluso aunque hubiera parados de otros lugares dispuestos a irse allí a trabajar, pues probablemente tendrían dificultades para acceder a la vivienda o lo harían a un coste demasiado elevado como para que les salga rentable con el salario que van a obtener en un sector como la hostelería. Y luego también está el problema de que incluso allí, incluso puestos que son menos cualificados como estos vinculados a la restauración, requieren cierto grado de cualificación porque es necesario, por ejemplo, tener idiomas. A veces el inglés o el alemán son requisitos fundamentales dependiendo de la zona y del tipo de turistas que vengan, lo cual también dificulta que ese tipo de puestos puedan ser ocupados por algunos extranjeros que no disponen de ese conocimiento de idiomas. Entonces, bueno, los hosteleros ante esta situación y las patronales lo que piden es que se forme a los trabajadores, que se evite que se produzca la fuga que se está produciendo tradicionalmente de jóvenes a otros países, y también los sindicatos hacen un llamamiento a que mejoren las condiciones. Dicen que en todo esto también tiene que ver el hecho de que las condiciones en el sector de la hostelería no son las más adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí un cóctel y esto es algo que ya está empezando a preocupar hasta el Banco de España. El Banco de España dice que sí que tenemos un problema de cubrir vacantes, no solo en los puestos cualificados, sino también en los no cualificados, y dice que esto tiene impacto económico, claro, porque una empresa que no puede trabajar en pleno rendimiento, eso afecta a su producción y al crecimiento total. Otro tema también interesante que comentar, Alejandra, es el tema de las bajas por enfermedad. Ahora que llevamos tantos años pues con el coronavirus, muy enfocados desde luego también a temas que nos pueden hacer tener que cogernos la baja por enfermedad. Es curioso porque desde el 2018, es decir, justo antes de la pandemia, el coste que se asume por las bajas por enfermedad ha aumentado un 74%. Hay más procesos, cuentas y además duran más por la saturación de la sanidad. Sí, este es otro de los grandes problemas que tienen las empresas. No tienen solo un problema de que no encuentran trabajadores para ocupar sus puestos vacantes, sino que es que además en los que tienen ocupados habitualmente hay situación de absentismo. Hay trabajadores que se ausentan a su puesto de trabajo y además no es que sea por una razón injustificada, no, es que lo que ha aumentado y mucho es los procesos por enfermedad, bajas por enfermedad que impiden a los trabajadores acudir a su puesto. Esto implica ya un coste anual de, como decías, de 25.000 millones de euros, que se reparten prácticamente en dos mitades entre lo que asume la Seguridad Social y lo que asumen las empresas, ya que las empresas en los procesos de incapacidad temporal asumen el pago del salario desde el cuarto hasta el 15º día. Y bueno, no solo es un problema de coste, sino que, como comentábamos, pues el hecho de que en una empresa no acudan los trabajadores porque están de baja, eso redunda directamente en la producción, porque no siempre es fácil sustituir a estos trabajadores, con lo cual la empresa acaba produciendo menos
y esto afecta directamente a los números y a la economía. Influye que hay más procesos, influye que son más largos, y en el hecho de que sean más largos es determinante la saturación de los centros sanitarios. Hay que tener en cuenta que es el centro de salud o el médico de cabecera el que tiene que ir remitiéndote todas las pruebas que necesitas durante tu proceso de incapacidad temporal y el que tiene que en un momento dado dar el alta. Pero si hay una saturación en el sistema, las pruebas se retrasan y conseguir cita con tu médico es complicado, pues todo esto va alargando el proceso. Y por esa razón, patronal y sindicatos quieren que las mutuas puedan tener una participación más activa. Dicen que las mutuas tienen los recursos suficientes como para poder ayudar a aligerar la situación. Y luego, como curiosidad, pues cuando vemos quién es el perfil del trabajador que ahora más está pidiendo baja por enfermedad, pues curiosamente no es un perfil de muy avanzada edad, porque en un principio podríamos tender a pensar que este aumento de las bajas se ha producido porque ha habido un envejecimiento de la población en España, pero sin embargo, donde son más frecuentes las bajas es entre los trabajadores de 40 a 45 años. Y de hecho, cuando nos fijamos exclusivamente en el grupo de trabajadores de menos de 30 años, pues vemos que aunque ellos representan en torno a un 17% del total de los trabajadores en el país, su incidencia en las bajas es de un 26%, con lo cual son más comunes en ese grupo de edad. Luego, en cuanto a los tipos de enfermedades, los más comunes son los relativos a huesos y articulaciones, aunque en el segmento en el que se ha producido un mayor incremento ha sido en los trastornos de salud mental. Ahí tenemos un crecimiento del 118% respecto a antes de la pandemia. Y luego también, cuando nos fijamos en cuándo se cogen las bajas, que esto es más anecdótico, vemos que hay un repunte los lunes. Cuando vemos la distribución de la solicitud de bajas entre todos los días de la semana, pues los lunes es el día en el que más bajas se piden. Bueno, y ya por último, también fijándonos un poco en la parte política que tiene todo esto, hablando del cupo vasco, el País Vasco, cuentas también, Alejandra, que debería pagar el doble en el cupo, 1.500 millones más, por el agujero de las pensiones. Cuéntanos. Bueno, estos son unos cálculos bastante interesantes que hace FEDEA y que estima que, aunque el País Vasco actualmente se estima, porque no hay bastante opacidad respecto a esto, se estima que hace un pago en concepto de cupo de 1.600 millones de euros al Estado central por lo que recibe de pues este cupo debería casi duplicarse, añadírsele 1.500 millones más para poder asumir la parte que les corresponde del agujero de las pensiones. Este incremento, o sea, esta cuantía es tan elevada por el hecho de que la seguridad social no es sostenible por sí misma y necesita anualmente recibir transferencias milmillonarias por parte de la Administración General del Estado. O sea, el Estado central, con lo que recauda por impuestos de todos los españoles, excepto los que residen en las comunidades forales, País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, con lo que recibe de todos ellos un impuesto, hace unas transferencias a la seguridad social para que le permitan cuadrar sus cuentas, para que le dé para pagar las pensiones. Esas transferencias han subido muchísimo en los últimos años. Estamos hablando de que en el año 2008 eran de unos 6.000 millones de euros al año, en el año 2013 ya estaban en torno a 15.000 y ahora estamos hablando de que están en 39.000 millones de euros al año. Cuanto más altas sean, más necesaria es la aportación de los impuestos que pagamos todos, excepto vascos y navarros, para pagar las pensiones de todos, donde sí se incluyen las pensiones de los vascos y de los navarros, porque la seguridad social es una caja única a día de hoy, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos reciban una cuota tan elevada por parte del Estado, que luego no se tiene en cuenta a la hora de calcular el cupo, pues hace que la situación sea relativamente injusta, ¿no? Y de ahí que los expertos estén intentando calcular en cuánto más tendría que subir el cupo para que ellos también se hicieran cargo de ese déficit de la seguridad social del que nos hacemos cargo todos los demás. Pues Alejandra Olcese, periodista de Economía del Mundo, como siempre, es un placer contar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que tengáis buen día.